Después de volver a casa de la cirugía, mi esposo me llamó a la cocina. Me miró durante mucho tiempo. Luego dijo, hay algo que te he ocultado durante 14 años. Mi corazón se detuvo. Durante semanas, estuve convencida de que me había estado mintiendo. Lo había visto salir de un motel con otra mujer. Había encontrado una tarjeta de cumpleaños firmada por una adolescente que lo llamaba papá. Lo había visto desaparecer cada octubre sin explicar nunca a dónde iba. Pensé que ya sabía la verdad. Estaba equivocada. Lo que me dijo esa noche no destruyó nuestro matrimonio. Cambió todo lo que creía sobre el hombre que había amado durante 14 años. Mi nombre es Elena y tengo 45 años. Durante los últimos 22 años, he enseñado tercer grado en la escuela primaria Oakich. Me encanta el olor a crayones y la forma en que las manos pequeñas buscan las mías cuando un niño necesita consuelo. Mi vida siempre se ha sentido estable, construida sobre rutinas que traían consuelo. Planes de lecciones los domingos por la noche. Café fresco en la sala de profesores y volver a casa a la misma casa tranquila en Maplewood Lane. Mi esposo, David, tiene 48 años. Es un ingeniero estructural que diseña puentes y rascacielos que nos sobrevivirán a ambos. Tiene manos fuertes y una forma tranquila de escuchar que me hizo enamorarme de él la primera vez que nos conocimos. Llevamos casados 14 años. No tenemos hijos. Fue una elección que hicimos juntos después de años de intentarlo y fallar, seguida de una amable aceptación de que nuestra familia simplemente seríamos nosotros dos. Algunas personas nos compadecían. Nosotros nunca nos compadecimos a nosotros mismos. David solía decir, nos tenemos el uno al otro, y eso ya es más que suficiente. Y yo le creía con todo mi corazón. Nuestro matrimonio era del tipo del que la gente hablaba con envidia. David nunca levantaba la voz. Recordaba los aniversarios sin recordatorios. Dejaba pequeñas notas en mi bolsa de almuerzo en los días difíciles de enseñanza. Dibujos tontos de maestras de palitos rodeadas de corazones. Los fines de semana hacíamos senderismo por los senderos cerca del lago o leíamos uno al lado de él. Otro en el columpio del porche. Su brazo rodeaba casualmente mi hombro. Habíamos sobrevivido a las tormentas habituales, la larga enfermedad de su madre, la muerte de mi padre, tensiones financieras cuando la industria de la construcción se desaceleró. Pero salimos más cercanos cada vez. Entonces, hace 3 meses, todo se inclinó. David se había estado quejando de dolor en el pecho durante semanas, descartándolo como estrés. Un martes por la noche, se desplomó en el garaje mientras descargaba herramientas. El viaje en ambulancia al hospital sigue siendo un borrón de luces intermitentes y mi propia voz repitiendo, por favor, quédate conmigo. El diagnóstico fue enfermedad arterial coronaria grave. La cirugía de bypass de emergencia se programó en cuestión de días. Apenas dormí durante su estancia en el hospital. Me senté junto a su cama sosteniendo su mano, observando los monitores pitar su ritmo constante. Las enfermeras iban y venían. Le traje sus libros favoritos y puse música suave en mi teléfono. En las horas tranquilas entre los horarios de visita, los recuerdos me inundaron. Recordé el día que nos conocimos hace 14 años en una gala benéfica para bomberos. Yo estaba allí como representante de los maestros. David había venido porque su mejor amigo de la universidad era capitán de bomberos. Estaba erguido en un simple traje oscuro. Su sonrisa era cálida pero reservada. Hablamos de libros y casas antiguas. Al final de la noche, me había pedido mi número con la suave confianza que se convertiría en su firma. 6 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín. Sin extravagancias, solo nosotros, nuestros amigos más cercanos. Y la promesa de que siempre nos elegiríamos el uno al otro. Siempre había sido amable. Cuando los padres de mis estudiantes tenían dificultades, David donaba suministros silenciosamente a mi aula. Cuando lloraba por una conferencia de padres difícil,
Él escuchaba sin intentar arreglar todo de inmediato. Él cocinaba la cena en mis noches tardes. Nunca se quejaba cuando traía animales callejeros a casa o me ofrecía como voluntaria para eventos escolares adicionales. Nuestra vida juntos se sentía segura, predecible de la mejor manera posible. Pero algo había comenzado a cambiar en los meses previos a su cirugía. Empezó con cosas pequeñas que traté de ignorar. Un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta para una noche que afirmó haber trabajado hasta tarde en la oficina. Extrañas llamadas telefónicas que atendía afuera con voz baja. Luego hubo las desapariciones, siempre en la misma fecha cada mes, a veces de la noche a la mañana. Él me besaría la frente y solo diría, tengo algo que debo manejar. Volveré pronto. Sin más explicación. Cuando presionaba suavemente, él sonreía con esa sonrisa tranquilizadora y cambiaba de tema. Encontré cargos de tarjeta de crédito a una cuenta desconocida. Una tarjeta de cumpleaños escondida en el cajón de su escritorio escrita con la letra de una niña. Feliz cumpleaños, papá. Te quiero más que las palabras. El papel olía vagamente a champú de fresa. Mi estómago se retorcía cada vez que pensaba en ello. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. David nunca me había dado una razón real para dudar de él. Sin embargo, la evidencia seguía acumulándose como nieve inoportuna. Una tarde, lo seguí, avergonzada incluso mientras lo hacía. Y observé desde el otro lado de la calle mientras abrazaba a una adolescente afuera de un modesto edificio de apartamentos. Parecía tener unos 16 años con el pelo largo y oscuro y los ojos suaves de David. Él la abrazó con fuerza, luego le entregó un sobre. Ella lo llamó algo que no pude escuchar del todo, pero la forma de su boca parecía papá. Mi mundo se agrietó ese día. Aún así, su cirugía se cernía. Empujé las sospechas hacia abajo en lo profundo. Me concentré solo en mantenerlo vivo. Sostuve su mano durante el preoperatorio, susurré viejos chistes, le dije cuánto lo amaba. Cuando se lo llevaron en silla de ruedas, recé como no había rezado desde la infancia. La cirugía fue exitosa. David regresó a casa más delgado, más pálido, pero respirando por sí mismo. Los médicos dijeron que la recuperación tomaría tiempo, pero que tenía suerte. Teníamos suerte. 2 días después de que regresó. Estaba doblando la ropa en el dormitorio cuando escuché su voz desde abajo. Elena, ¿puedes venir a la cocina? Su tono era serio. La pesadez colgaba en el aire. Bajé lentamente, con el corazón martilleando. El hombre que amaba estaba de pie junto al mostrador, todavía en bata. Mirándome con una expresión que nunca había visto antes. Partes iguales de miedo y alivio. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Me senté a la mesa, con las manos temblando en mi regazo. Toda la evidencia que había recopilado brilló en mi mente, el motel, la chica. Las transferencias de dinero, las desapariciones anuales. Me preparé para la confesión que pensé que nos terminaría. En cambio, David me miró durante mucho tiempo como si memorizara mi rostro. Esperé. El aliento se me enganchó en la garganta. El reloj de la cocina hacía tic-tac en voz alta. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo no se hubiera inclinado sobre su eje. David extendió la mano a través de la mesa, pero no llegó a tocar mi mano. Como si temiera que me alejara. En ese momento, cada duda que había empujado a un lado volvió con fuerza. El matrimonio que pensaba que era perfecto de repente se sintió como una hermosa mentira que me había contado a mí misma durante 14 años. Sin embargo, incluso mientras el dolor florecía en mi pecho, el amor por este hombre, el que había estado a mi lado a través de cada dificultad, se negó a morir. Necesitaba respuestas. Necesitaba la verdad, sin importar lo que nos costara. Las semanas previas a la cirugía de David habían sido una tortura. Volví a reproducir cada momento extraño como un carrete de película roto que no dejaba de girar.
Por la noche, mientras él dormía en la cama del hospital. Me sentaba en la incómoda silla de plástico y dejaba que los recuerdos me consumieran. Comenzó de manera bastante inocente, o eso, pensé. Aproximadamente 6 meses antes del colapso, David comenzó a recibir llamadas nocturnas. Se escapaba al patio trasero hablando en voz baja. Cuando le preguntaba quién era, decía que era trabajo, un proyecto difícil con plazos ajustados. Quería creerle. Siempre había sido dedicado a su trabajo. Pero los ingenieros no suelen recibir llamadas a medianoche de números sin identificación de llamada. Luego vino el recibo del hotel. Lo encontré mientras lavaba la ropa. El Regency Inn, a 30 millas de distancia, fechado para una noche. Me dijo que estaba en una conferencia en la ciudad. Cuando lo mencioné casualmente. Dudó por solo un segundo demasiado tiempo antes de decir que la firma había cambiado de lugar en él. Último minuto. Sus ojos no se encontraron con los míos. Esa fue la primera grieta real. Traté de alejarlo. David nunca había sido infiel en 14 años. Venía a casa todas las noches. Todavía me besaba para despedirse cada mañana. Nuestra intimidad no se había desvanecido, pero la duda, una vez plantada, crece como la hiedra. Silenciosa e implacable. Una tarde crujiente de octubre, lo vi con ella. Me había tomado el día libre para prepararme para las conferencias de padres y maestros. David dijo que se reuniría con un cliente en el otro lado de la ciudad. La curiosidad y un miedo creciente me impulsaron a conducir más allá de la dirección que había mencionado. En lugar de un edificio de oficinas, estacioné enfrente de una tranquila calle residencial. Allí estaba él, mi esposo, de pie en la acera con una chica que no podía tener más de 16 años. Tenía el pelo castaño largo y liso y llevaba una mochila escolar. David la atrajo hacia un abrazo. Del tipo que un padre le da a una hija después de una larga ausencia. Le entregó una pequeña bolsa de regalo. Ella le sonrió con tanto afecto abierto que mi estómago se hundió. No pude escuchar lo que dijeron, pero vi sus labios moverse. La forma era inconfundible, papá. Conduje a casa llorando, estacioné en el garaje y me senté allí hasta que el motor se enfrió. Cuando David regresó esa noche, actuó completamente normal. Preguntó por mi día, ayudó con la cena y más tarde me abrazó mientras veíamos la televisión. Me quedé despierta a su lado, preguntándome cómo el hombre que amaba podía llevar una doble vida. La tarjeta de cumpleaños fue el siguiente golpe. Mientras David estaba en una cita de seguimiento, busqué en su oficina en casa. Algo que nunca había hecho antes. Escondida dentro de una agenda vieja había una tarjeta con globos coloridos en el frente, adentro. Con letra adolescente ordenada, feliz 16 cumpleaños. Papá. Gracias por todo lo que haces por mí. No sé dónde estaría sin ti. Te quiero por siempre. ¿Tu chica? Sin apellido. Solo esa palabra devastadora, papá. Transferencias de dinero aparecieron en los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta. Cantidades regulares enviadas a una cuenta que no reconocí. No eran sumas enormes, pero lo suficientemente consistentes como para cubrir alquiler, comestibles. Suministros escolares para alguien cada mes como un reloj. Y luego las desapariciones. Cada octubre, en la misma fecha, David salía temprano y regresaba tarde al día siguiente. A veces con el tenue olor a humo o flores en su ropa. Él nunca explicó. Cuando le preguntaba directamente, decía, es algo de mi pasado que necesito manejar solo. Su voz siempre era suave pero firme, un muro que no podía escalar. Le confié a mi mejor amiga Sara una tarde lluviosa tomando café. Habíamos sido amigas desde la universidad. Ella escuchó sin juzgar mientras vertía cada sospecha. Elena, se ve mal, admitió, apretando mi mano. Pero David. Él te adora. Espera hasta después de la cirugía. Él no es lo suficientemente fuerte para esta conversación ahora. Si es una aventura.
Lidiarás con ello cuando esté recuperado. No dejes que el miedo tome decisiones por ti. Sus palabras fueron sabias, pero no detuvieron las pesadillas. Lo imaginé con otra mujer construyendo una familia secreta. Me imaginé a la chica, nuestra hija, viviendo en ese apartamento mientras yo interpretaba a la esposa ajena. El dolor era físico, un dolor constante detrás de mis costillas. Durante la estadía en el hospital de David, lo empujé todo hacia abajo. Me concentré en su recuperación. Le traje sus comidas favoritas. Le leí de la novela de misterio que estaba a la mitad y le conté historias sobre mis estudiantes. Para hacerle sonreír. Cuando los médicos dijeron que la cirugía salió bien, el alivio me inundó. Pero las preguntas permanecieron dando vueltas como buitres. Ahora, de vuelta a casa, de pie en nuestra cocina. David me miró con esos mismos ojos suaves que una vez me habían hecho sentir más segura del mundo. El peso de 14 años de verdad oculta colgaba entre nosotros. He ocultado algo de ti durante 14 años, repitió suavemente. Mi mente corrió. Esto era todo. El momento en que confesaría la aventura, la hija secreta, la otra vida. Me preparé para el final de todo lo que habíamos construido. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer todavía. Quería escucharlo decirlo. Necesitaba escuchar la verdad, sin importar cuán brutal fuera. David tomó un respiro lento, como reuniendo coraje para lo más difícil que había hecho. El hombre, que se había enfrentado a edificios colapsados y obras de construcción peligrosas. Ahora parecía aterrorizado de la mujer sentada frente a él. Afuera, la luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas, iluminando motas de polvo en el aire. Adentro, mi matrimonio perfecto sentía que estaba a punto de romperse. Me preparé para lo peor. En mi mente, ya había ensayado la escena 100 veces. David admitiendo que se había enamorado de otra persona. Que la chica era su hija de una aventura de hace mucho tiempo. Que las reuniones en el motel eran momentos robados con su madre. Me imaginé los papeles del divorcio, la casa vacía, las miradas de lástima de los amigos. Mis manos se apretaron tan fuertemente debajo de la mesa que mis uñas se clavaron en mis palmas. David extendió la mano y finalmente tomó la mía. Su agarre era cálido pero débil por la reciente cirugía. Parecía agotado, pero había una extraña paz en sus ojos. Elena, comenzó, con voz baja y firme. Lo que estoy a punto de decirte va a sonar imposible. Pero cada palabra es verdad. He llevado esto solo durante 14 años porque hice una promesa y estaba aterrorizado de perderte si lo sabías. Hizo una pausa, buscando mi rostro. Asentí una vez, incapaz de hablar. Hace 14 años, antes de conocernos. Todavía trabajaba como bombero. Era mi segundo año en el trabajo. 12 de octubre. Nunca olvidaré esa fecha. Mi respiración se cortó. Octubre. Las desapariciones. Las piezas ya se estaban desplazando, pero todavía no podía ver la imagen. Nos llamaron a un incendio doméstico en el barrio viejo cerca del río. Fue malo. Completamente envuelto cuando llegamos. Familia de 3. Padres y su hija de 8 años. Los padres estaban atrapados en el segundo piso. Yo era parte del equipo. ¿Qué entró? Los ojos de David se volvieron distantes como si estuviera de vuelta en el humo. El calor era insoportable. Encontramos al padre primero. Estaba gravemente quemado pero consciente. Me agarró el brazo con una fuerza sorprendente. ¿Mi hija? Jadeó. Por favor, ella está en el dormitorio trasero. Nos abrimos paso. La niña pequeña, Sophie. Estaba acurrucada debajo de su cama, aterrorizada. Pero viva. La sacamos justo cuando el techo comenzó a colapsar. Tragó saliva. El padre. Antes de que los médicos se lo llevaran, me miró.
Su rostro estaba carbonizado. Pero sus ojos estaban claros. Me apretó la mano y dijo: prométeme que nunca crecerás sola. Prométeme que te asegurarás de que tenga a alguien. ¿Lo prometí? En ese momento, con la casa ardiendo a nuestro alrededor, le di mi palabra. La voz de David se quebró ligeramente. Ambos padres murieron esa noche. Sophie sobrevivió con heridas leves. No tenía otra familia. Ni abuelos, ni tías o tíos. Los servicios infantiles la colocaron en el sistema. Traté de adoptarla. Pero como bombero soltero con un trabajo peligroso. Me rechazaron. No tenía la estabilidad que requerían. Lo miré fijamente, la cocina desvaneciéndose a nuestro alrededor. Esta no era la confesión que esperaba. Sin amante, sin hija secreta propia. Entonces, ¿qué hiciste?, susurré. Mantuve mi promesa de la única manera que pude. Me quedé en su vida sin que ella supiera quién era. Yo al principio. Establecí un fondo fiduciario de forma anónima. Pagué por sus mejoras de cuidado de crianza, tarifas escolares, tutoría. Terapia después del trauma. Contraté a un investigador privado para asegurarme de que estuviera segura en cada colocación. Cuando cumplió 13 años y comenzó a hacer preguntas sobre su pasado, organicé una reunión a través de un consejero. Le dije que yo era el bombero que la salvó. Ella comenzó a llamarme papá porque necesitaba uno. Lágrimas se deslizaron por mis mejillas. No las limpié. Cada 12 de octubre. Visitamos el sitio de la antigua casa. Ponemos flores. Hablamos de sus padres. Le cuento historias sobre su valentía esa noche. El resto del año, envío dinero, regalos. Cartas. Nunca te lo dije porque tenía miedo de que pensaras que estaba obsesionado o que nos quitaría algo a nosotros. No quería que sintieras que me estabas compartiendo con un fantasma de mí pasado. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y me mostró una foto. La chica Sophie sonriendo al lado de David en lo que parecía un evento escolar. Sin abrazo romántico, solo orgullo paternal tranquilo. El motel. Conocí a la vieja amiga de su madre allí una vez para obtener más información sobre el historial médico de Sophie. Las llamadas. Actualizaciones de su trabajadora social. La tarjeta de cumpleaños, ella la hizo para mí. Sentí el suelo desplazarse debajo de mí. Toda la evidencia que me había atormentado durante meses de repente tenía explicaciones inocentes. El peso que había llevado, el miedo a la traición. Se levantó tan repentinamente que me dejó mareada. David continuó, su voz ganando fuerza. Nunca toqué a otra mujer. Nunca quise hacerlo. Tú eres mi vida, Elena. Pero esta promesa era sagrada, hecha en fuego y muerte. No podía romperla. Después de la cirugía, me di cuenta de que podría no quedarme mucho tiempo. No podía morir sin que tú lo supieras. Si algo me sucediera, Sophie estaría sola de nuevo. Necesitaba que lo entendieras. Deslizó una pequeña caja de madera a través de la mesa hacia mí. Estas son las cartas que le escribí cada año. Nunca las firmé con mi nombre. Solo alguien a quien le importa. Quería que supiera que era amada, incluso si no sabía por quién. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había 14 sobres, ordenadamente fechados, cada uno más grueso que el anterior. David me miró vulnerable de una manera que nunca había visto. Te quiero más que nada, dijo. Y lamento haber ocultado esto. Pero mantuve mi palabra a un hombre moribundo, puedes perdonarme. ¿Por eso? La cocina estaba en silencio excepto por el sonido de mis sollozos silenciosos. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi esposo había estado equivocado. No era un tramposo. Era un hombre que había llevado una carga invisible enorme durante 14 años por pura honra.
En ese momento, mi amor por él no se rompió. Se expandió. La caja de madera se sentó entre nosotros como un puente a través de 14 años de silencio. Recogí el primer sobrefechado el año después del incendio. La letra era inconfundiblemente la precisión ingenieril ordenada de David. Pero las palabras eran suaves, casi paternales. Querida Sophie. Hoy cumpliste 9 años. Espero que la nueva escuela te esté tratando bien. Eres más fuerte de lo que sabes. Tus padres estarían tan orgullosos de la valentía con la que enfrentaste todo. ¿Sigue? Sonriendo. El mundo necesita tu luz. Sin firma. Solo un pequeño dibujo de un fénix emergiendo de las cenizas en la parte inferior. Miré a David. Mi visión se nubló. Todo este tiempo fuiste su ángel guardián. Él asintió lentamente. Ella no era mi hija por sangre. Se convirtió en mi responsabilidad por el fuego. Después de que la conocí adecuadamente cuando tenía 13 años. Nuestra relación creció. Necesitaba a alguien estable. Traté de ser eso sin perturbar su vida o la nuestra. Me contó todo entonces. Como Sophie había rebotado entre hogares de acogida hasta que una pareja amable la acogió. Permanentemente cuando tenía 11 años. Como había pagado silenciosamente por sus actividades extracurriculares, lecciones de piano. Sesiones de terapia de fútbol para procesar el trauma. Como había asistido a sus obras escolares desde la última fila sin ser visto. Como cada 12 de octubre se reunían en el lote vacío donde una vez estuvo la casa. Colocaban rosas blancas para su madre y rojas para su padre. Se sentaban en la hierba y hablaban sobre lo que podría haber sido su vida. La chica que me viste abrazar, dijo David suavemente. Esa era Sophie. Acababa de obtener su permiso de conducir. Estaba orgulloso. No estaba conociendo a una amante. Estaba conociendo a la niña que prometí proteger. Pieza por pieza. El rompecabezas que pensé que significaba traición se volvió a ensamblar en algo hermoso y desgarrador. El recibo del hotel. David se había reunido con la consejera de orientación de Sophie allí porque la mujer prefería terreno neutral y tenía una emergencia familiar ese día. Las transferencias de dinero. Depósitos directos en un fondo de ahorros universitarios que él estableció para ella. Las misteriosas llamadas. Sophie misma o actualizaciones de la trabajadora social privada que él pagó para asegurar su bienestar. Incluso la tarjeta de cumpleaños tenía sentido ahora. Sophie había querido dar algo personal al hombre que se había convertido en su ancla. Me sentí tonta entonces, avergonzada entonces, abrumadoramente agradecida, tonta por asumir lo peor. Avergonzada por dudar del hombre que no me había mostrado nada más que amor. Agradecida de que el matrimonio que pensé que estaba terminando era en realidad más profundo de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, con voz gruesa. David suspiró. Al principio, no quería cargarte. Estábamos recién casados. Construyendo nuestra vida. Luego pasaron los años y se convirtió en este secreto que no sabía cómo compartir sin sonar como si tuviera una familia oculta. Vi lo feliz que eras con solo nosotros. Tenía miedo de que cambiara las cosas, te hiciera sentir en segundo lugar. O nos obligara a asumir un hijo que habíamos elegido no tener. Lo llevé solo porque te quiero. Demasiado como para arriesgarme a herirte. Las lágrimas caían libremente ahora. Me levanté y me moví alrededor de la mesa para sentarme en su regazo. Con cuidado de su pecho curativo. Envolvió sus brazos a mi alrededor, y por primera vez en meses. El abrazo se sintió completamente honesto. Hablamos durante horas esa tarde. Me mostró más fotos de Sophie en su graduación de secundaria. Sonriendo brillantemente con su toga y birrete. Sophie como voluntaria en un refugio de animales.
Sofía aprendiendo a conducir con David en el asiento del pasajero. Ambos riéndose de sus paradas bruscas. Es una joven increíble, dijo. Quiere convertirse en enfermera pediátrica. Dice que quiere ayudar a los niños de la manera en que nadie pudo ayudarla completamente después del incendio. Mientras el sol bajaba más, proyectando luz dorada a través de nuestra cocina, me di cuenta de cuántas veces casi me había enfrentado a él. Cuán cerca había estado de destrozar nuestro matrimonio por malentendidos. El alivio fue profundo, pero también lo fue el nuevo entendimiento de mi esposo. Este era el hombre con el que me casé, no perfecto, pero profundamente bueno. Esa noche, David descansó en el sofá mientras yo preparaba sopa. Mi mente seguía volviendo a Sophie. La chica que yo había visto como una amenaza era en realidad un testimonio vivo del carácter de Debe. Ya no la veía como la otra. La veía como alguien que había sobrevivido al infierno y había salido amable. Antes de dormir, abrí otra carta de la caja. Esta era de hace 2 años. Querida Sophie. La vida te derribará. Me lo hizo a mí muchas veces. Pero te levantas de nuevo. Ayudas a otros. Honras a tus padres viviendo plenamente. Siempre estoy aquí incluso si no puedes verme todos los días. Cerré la carta y la sostuve contra mi pecho. David me miró desde la puerta, con una suave sonrisa en su rostro. No tienes que compartirme, susurró. Pero si alguna vez quieres conocerla. Ella sabe sobre ti. Siempre ha querido agradecer a la mujer que me hace feliz. Asentí, abrumada. El matrimonio que pensé que era perfecto había sido aún mejor de lo que sabía. Construido no solo sobre el amor entre nosotros, sino sobre una compasión silenciosa y firme que llegaba más allá de nuestro hogar. Los días después de la confesión de David pasaron en una suave neblina. Descansó como ordenaron los médicos mientras me movía por nuestro hogar con nuevos ojos. Los secretos que una vez se sintieron como sombras ahora se sentían como luz revelando profundidades. En mi esposo que nunca había visto completamente. Pero la caja de madera todavía me llamaba. Esas 14 cartas representaban un capítulo oculto de su vida, uno que nunca había planeado compartir. Una noche tranquila, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas. David trajo la caja a la sala de estar. Nos sentamos juntos en el sofá, una manta sobre sus piernas. Sus cicatrices quirúrgicas aún estaban tiernas. Un recordatorio físico de cuán cerca habíamos estado de perderlo todo. Escribí estas pensando que nunca se las mostraría a nadie, dijo. Especialmente no a ti. Después de la cirugía, cuando la anestesia estaba desapareciendo. Me desperté aterrorizado. ¿Qué pasaría si no lo lograba? ¿Quién continuaría vigilando a Sophie? ¿Quién mantendría la promesa? Abrió la caja y me handed la carta más reciente escrita pocas semanas antes de su episodio cardíaco. Desdoblé el papel con cuidado. La letra de David llenaba la página con calidez. Querida Sophie, tienes 17 años ahora. Casi una adulta. Te he visto crecer de una niña pequeña asustada a una joven con tanta compasión. Recuerda. La fuerza no es nunca caerse. Es levantarse cada vez que la vida te empuja. Tus padres te enseñaron. Coraje con el ejemplo. Vívelo. Perdona a los que te fallan porque aferrarse a la ira solo te quema. Sé amable, especialmente con aquellos que parecen necesitarlo menos. Estudia mucho. Pero no olvides reír. Y sabe que en algún lugar alguien está increíblemente orgulloso de ti. Las lágrimas nublaron las palabras. Cada carta era así, lecciones de orientación suave envueltas en amor. Leí otra de cuando Sophie tenía 12 años. Querida Sophie, la escuela puede ser difícil. Los niños pueden ser crueles. Pero no te defines por lo que te pasó. Te defines por lo que eliges convertirte. Aprende todo lo que puedas. Ayuda a otros cuando puedas. Y en los días difíciles.
Recuerda a los bomberos que corrieron hacia el fuego por ti. Hay bondad en este mundo por la que vale la pena luchar. David se sentó en silencio mientras leía varias más. Algunas eran cortas, otras más largas. Una incluía una flor silvestre prensada. Otra tenía una pequeña cita de un libro que habían discutido. Cada una terminaba con la misma seguridad silenciosa de que no estaba sola. Nunca las firmé, explicó. No quería que se sintiera obligada. Quería que se sintiera amada incondicionalmente de la manera en que un padre debería amar. Lloré abiertamente ahora, apoyándome en su hombro. Le diste un padre cuando el mundo se llevó al suyo. Todos estos años mientras pensaba que solo estábamos viviendo nuestra vida tranquila, tú estabas haciendo esta cosa hermosa y difícil. Me acarició el cabello. Tenía miedo de que cambiara cómo me veías o que quisieras acogerla por completo. Y sabía que habíamos elegido no tener hijos. Traté de protegerlas a las dos. A Sophie de la inestabilidad y a ti de llevar este peso. Pasamos la noche leyendo las cartas juntos. Algunas nos hicieron reír. Historias del primer proyecto de la Feria de Ciencias de Sophie que se incendió irónicamente. Otras trajeron lágrimas frescas, el año en que luchó con pesadillas sobre el incendio. Y David pagó de forma anónima a un terapeuta especializado. Para cuando llegamos a la carta final, la escrita justo antes de su cirugía. Entendí la profundidad del corazón de mi esposo de una manera que nunca antes había tenido. Si estás leyendo esto porque algo me pasó. Sabe que mantuve mi promesa lo mejor que pude. Vive plenamente. Sophie. Haz que tus padres se sientan orgullosos. ¿Y si Elena está ahí? Agradécele de mi parte. Ella me dio la fuerza para seguir adelante. Dejé la carta y me volví hacia David. Te quiero, susurré. No a pesar de esto, sino por esto. Eres el mejor hombre que he conocido. Nos abrazamos durante mucho tiempo. La lluvia afuera disminuyó a una llovizna. En la calidez de nuestra sala de estar, los últimos restos de duda se disolvieron por completo. El hombre que yo había sospechado de lo peor había estado viviendo a la altura de los más altos ideales de amor y deber. Esa noche, mientras yacía a su lado, escuchando su respiración constante, sentí una paz profunda. Las cartas no eran solo mensajes para Sophie. Eran una ventana al alma de David. Un alma que tenía espacio para mí y para una niña rota que lo necesitaba. Nuestro matrimonio no había disminuido por su secreto. Se había enriquecido. Pocas semanas después, en una mañana de sábado brillante, sonó el timbre. David y estábamos en la cocina preparando panqueques. Nuestro pequeño ritual de normalidad regresando después de su recuperación. Me miró, con una sonrisa nerviosa pero esperanzada en su rostro. Es ella, dijo suavemente. ¿Estás lista? Tomé una respiración profunda y asentí. Mi corazón corría, pero ya no era por miedo. Era anticipación. Cuando abrí la puerta, Sophie estaba allí. Tenía 22 años ahora. Alta y graciosa con ojos amables y la misma sonrisa cálida que había vislumbrado desde lejos. Llevaba ropa de enfermería, con el pelo recogido profesionalmente. En sus manos había un pequeño ramo de rosas blancas y rojas. Hola, dijo con voz suave. Soy Sophie. Gracias por dejarme venir. Me hice a un lado, invitándola a entrar. David apareció detrás de mí y el rostro de Sophie se iluminó. Ella lo abrazó con cuidado, atenta a su cuerpo curativo. Eres la razón por la que sobreviví, le dijo, con voz gruesa de emoción. No solo esa noche, sino todos los días desde entonces. Los ojos de David brillaron. Tú hiciste el trabajo duro, niña. Me alegra verte prosperar. Luego Sophie se volvió hacia mí. Por un momento, simplemente nos miramos la una a la otra. La esposa y la chica que, sin saberlo, habían sido parte de nuestro matrimonio durante tanto tiempo. Gracias, dijo,
por compartirlo conmigo. Sé que no fue fácil cuando no entendías. La atraje hacia mis brazos. Fue la primera vez que nos abrazamos, pero se sintió natural, como cerrar un círculo. Siento que me haya tomado tanto tiempo conocerte, susurré. Eres bienvenida aquí. ¿Siempre? Pasamos la tarde juntos. Sophie contó historias de su vida, sus años universitarios. Los desafíos de la escuela de enfermería, los niños que cuidaba en pediatría. Que le recordaban a ella misma más joven. Quería especializarse en cuidados de trauma para niños. Quiero estar ahí cuando tengan miedo, explicó, como alguien debería haber estado por mí. David escuchó con orgullo silencioso. Los vi interactuar, el afecto fácil, los chistes internos sobre sus terribles lecciones de conducir. Y no sentí celos, solo calidez. Nuestro hogar, que se había sentido como solo nosotros dos durante tanto tiempo. Ahora tenía espacio para esta joven que se había convertido en parte de nuestra historia. Nos ayudó en el jardín. Se rió de los chistes de papá de David y complementó mis historias de enseñanza. Cuando se fue esa noche, nos abrazó a ambos de nuevo. Volveré pronto, prometió. ¿Si está bien? Está más que bien, dije. Mientras su auto se alejaba, David deslizó su brazo alrededor de mi cintura. Nos paramos en el porche viendo la puesta de sol. Nunca tuvimos hijos propios, dijo en voz baja. Pero de alguna manera ayudamos a criar a uno juntos. Apoyé la cabeza en su hombro. Ella va a cambiar vidas, al igual que tú cambiaste la suya. Terminando esa noche. Mientras yacíamos en la cama, me di cuenta de algo profundo. Los secretos más grandes no siempre son sobre traición. A veces son sobre promesas demasiado sagradas para romperse. Y amar a alguien significa confiar en que no cada silencio es un alíe. David había llevado una carga enorme solo durante 14 años, no por engaño, sino por honor. Al hacerlo, no solo había cumplido el último deseo de un hombre moribundo, sino que había formado a una joven en alguien extraordinario. Nuestro matrimonio, que una vez temí que se estuviera fracturando, había demostrado ser más fuerte de lo que jamás imaginé. No tenemos hijos biológicos. Nuestra casa en Maplewood Lane sigue siendo tranquila la mayoría de los días. Pero ahora tiene risas nuevas cuando Sophie la visita. Tiene cartas y recuerdos y una comprensión más profunda del hombre que elegí para pasar mi vida. El amor no siempre es ruidoso u obvio. A veces se muestra en sacrificios silenciosos, en mantener promesas hechas en fuego y humo. Y elegir compasión cuando nadie está mirando. Me volví hacia David y lo besé suavemente. Gracias por confiar en mí con la verdad. Él sonrió en la oscuridad. Gracias por creer en mí incluso cuando era difícil. Afuera, el mundo continuó. Adentro, nuestros corazones habían crecido más de lo que jamás pensamos posible. 14 años de amor oculto no habían terminado nuestra historia. Solo había comenzado a revelar su belleza más verdadera.